Hoy se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Septiembre de 2014. Cada 14 de septiembre se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, día en que recordamos y honramos la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. La contemplación de aquel madero, en el que nuestro Salvador vertió su preciosísima sangre, es puerta abierta al misterio del amor divino, derramado sin medida sobre el género humano. La cruz de Cristo, enseñaba el Papa San Juan Pablo II, es la cruz en la que se muere para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente. De acuerdo a la tradición, en el siglo IV, la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino, tras una intensa búsqueda, encontró en Jerusalén el madero en el que murió Jesucristo, el Hijo de Dios. La reliquia permanecería en la ciudad hasta que, hacia el año 614, sería sustraída por los persas en calidad de trofeo de guerra. Años más tarde, el emperador romano de Oriente, Heraclio, emperador entre 610 y 641, rescató el santo madero por lo que pudo ser enviado de retorno a la ciudad santa, Jerusalén, el 14 de septiembre de 628. Desde entonces, cada 14 de septiembre se recuerda y celebra dicho suceso, instituido luego como festividad litúrgica. Para celebrar el retorno de la Santa Cruz a Jerusalén, Heraclio dispuso que fuese llevada en solemne procesión. Él acompañaría personalmente el cortejo, revestido de todos sus ornamentos imperiales. Curiosamente, estos llegaron a ser tantos y tan pesados que se le hizo imposible avanzar sobre el camino. Entonces, el arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo, es que todo ese lujo de vestidos que lleva están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles. Dice la tradición que el emperador de inmediato se despojó de su lujoso manto y su corona de oro y, descalzo, empezó a caminar, más ligero, por las calles, acompañando la santa procesión. Posteriormente, el madero santo fue dividido en partes. Un fragmento fue enviado a Roma, otro a Constantinopla, mientras que un tercero se quedó en Jerusalén. El trozo restante fue reducido a astillas, las que serían distribuidas por distintas iglesias en todo el mundo. A estas astillas se les denominó las reliquias de la Vera Crux, la cruz verdadera. En las narraciones de las vidas de los santos se cuenta que San Antonio Abad, 251 a 356, hacía la señal de la cruz cada vez que era atacado por el demonio con horribles visiones y tentaciones. La señal bastaba para que el enemigo huyera. Así, los cristianos adoptaron la costumbre de santiguarse para pedir la protección de Dios ante la presencia del mal y los peligros que acechan. En España y América. Hoy, de manera especial, la cruz está presente en nuestra mente y corazón, tan presente como lo está en la vida de Hispanoamérica, arraigada en lo más profundo de nuestra historia y tradiciones. Para ello, basta recordar cuántas montañas, al lado de nuestras ciudades, valles y caminos, están coronadas con una cruz, como coronadas están también nuestras iglesias, capillas o campanarios. Baste mirar la cúspide de los edificios, escuelas u hospitales, así como dirigir la mirada con devoción hacia las paredes o rincones de nuestros hogares. La cruz, signo de muerte e ignominia, fue transformada en el signo de amor, esperanza y salvación por antonomasia. 14 de septiembre, la cruz de cada día. El 14 de septiembre los cristianos celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Es un día para reflexionar sobre la muerte de Cristo en una cruz, a la que se nos invita a unirnos para resucitar con Él. Origen histórico de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hacia el año 320 la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en que murió Jesucristo.
En 614, el rey Cosroes II de Persia invadió y conquistó Jerusalén, llevándose como trofeo de guerra la santa reliquia. Pero en el 628 el emperador Heraclio recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén. El 14 de septiembre, el emperador entró en la ciudad santa cargando él mismo con la cruz. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Santa Cruz. Palabras de Papa Francisco sobre la exaltación de la Santa Cruz. Dios hace este recorrido por amor. No hay otra explicación, solo el amor hace estas cosas. Hoy miramos la cruz, historia del hombre e historia de Dios. Miramos esta cruz, donde se puede probar esa miel de áloe, esa miel amarga, esa dulzura amarga del sacrificio de Jesús. Pero este misterio es tan grande y nosotros solos no podemos ver bien este misterio, no tanto para comprender, sí, comprender, sino sentir profundamente la salvación de este misterio. Ante todo el misterio de la cruz. Solo se puede comprender un poquito de rodillas, en la oración, pero también a través de las lágrimas, son las lágrimas las que nos acercan a este misterio. 14 de septiembre de 2013. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal en el mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal y se queda en silencio. En realidad, Dios ha hablado y respondido, y su respuesta es la cruz de Cristo. Una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y es también juicio. Dios nos juzga amándonos, Dios nos juzga amándonos, si recibo su amor me salvo, si lo rechazo me condeno. No por él sino por mí mismo, porque Dios no condena sino que ama y salva. La palabra de la cruz es la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y alrededor nuestro. Los cristianos tienen que responder al mal con el bien tomando sobre sí mismos la cruz como Jesús, 30 de marzo de 2013. Textos de San José María para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Al celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, suplicaste al Señor, con todas las veras de tu alma, que te concediera su gracia para exaltar la cruz santa en tus potencias y en tus sentidos. Una vida nueva. Un resello, para dar firmeza a la autenticidad de tu embajada, todo tu ser en la cruz. Veremos, Forja, 517. Hay en el ambiente una especie de miedo a la cruz del Señor. Y es que han empezado a llamar cruces a todas las cosas desagradables que suceden en la vida, y no saben llevarlas con sentido de hijos de Dios, con visión sobrenatural. En la pasión, la cruz dejó de ser símbolo de castigo para convertirse en señal de victoria. La cruz es el emblema del Redentor, in quo est salus, vita et resurrectio nostra, allí está nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección, Vía Crucis, 2 estación, número 5. Cada día un poco más, igual que al tallar una piedra o una madera, hay que ir limando asperezas, quitando defectos de nuestra vida personal, con espíritu de penitencia, con pequeñas mortificaciones, que son de dos tipos. Las activas, esas que buscamos, como florecicas que recogemos a lo largo del día, y las pasivas, que vienen de fuera y nos cuesta aceptarlas. Luego, Jesucristo va poniendo lo que falta. ¿Qué crucifijo tan estupendo vas a hacer, si respondes con generosidad, con alegría, del todo? Forja, 403. Los verdaderos obstáculos que te separan de Cristo, la soberbia, la sensualidad, se superan con oración y penitencia. Y rezar y mortificarse es también ocuparse de los demás y olvidarse de sí mismo. Si vives así, verás cómo la mayor parte de los contratiempos que tienes, desaparecen. Vía Crucis, estación X, número 4. Jesús, muriendo en la cruz, ha vencido la muerte, Dios saca, de la muerte, vida. La actitud de un hijo de Dios no es la de quien se resigna a su trágica desventura, es la satisfacción de quien pregusta ya la victoria.
En nombre de ese amor victorioso de Cristo, los cristianos debemos lanzarnos por todos los caminos de la tierra, para ser sembradores de paz y de alegría con nuestra palabra y con nuestras obras. Hemos de luchar, lucha de paz, contra el mal, contra la injusticia, contra el pecado, para proclamar así que la actual condición humana no es la definitiva, que el amor de Dios, manifestado en el corazón de Cristo, alcanzará el glorioso triunfo espiritual de los hombres. Es Cristo que pasa. 168. Cuando veas una pobre cruz de palo, sola, despreciable y sin valor, y sin crucifijo, no olvides que esa cruz es tu cruz, la de cada día, la escondida, sin brillo y sin consuelo, que está esperando el crucifijo que le falta, y ese crucifijo has de ser tú. Antes de empezar a trabajar, pon sobre tu mesa o junto a los útiles de tu labor un crucifijo. De cuando en cuando, échale una mirada. Cuando llegue la fatiga, los ojos se te irán hacia Jesús, y hallarás nueva fuerza para proseguir en tu empeño. Vía Crucis, estación 11, número 5. Recordad las palabras de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. ¿Lo veis? La cruz cada día. Nulla dais sine cruce, ningún día sin cruz, ninguna jornada, en la que no carguemos con la cruz del Señor, en la que no aceptemos su yugo. Por eso, no he querido tampoco dejar de recordaros que la alegría de la resurrección es consecuencia del dolor de la cruz. No temáis, sin embargo, porque el mismo Señor nos ha dicho: venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid, glosa San Juan Crisóstomo, no para rendir cuentas, sino para ser librados de vuestros pecados. Venid, porque yo no tengo necesidad de la gloria que podáis procurarme, tengo necesidad de vuestra salvación. No temáis al oír hablar de yugo, porque es suave; no temáis si hablo de carga, porque es ligera. El camino de nuestra santificación personal pasa, cotidianamente, por la cruz. No es desgraciado ese camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con él no cabe la tristeza. In laetitia, nulla dais sine cruce, me gusta repetir, con el alma traspasada de alegría, ningún día sin cruz. Es Cristo que pasa. 176. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta religiosa de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras confesiones cristianas. La exaltación de la Santa Cruz, en griego, en latín, Exaltatio Sanctae Crucis, es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras confesiones cristianas. En ella se rememora y se honra la cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. La fecha de esta celebración es el 14 de septiembre. Hay otra fecha relacionada con el tema de la cruz de Gólgota, es la invención de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo. 1. En esta festividad el cristiano recuerda el papel central que juega la cruz en su vida, respondiendo al llamado de Jesucristo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Mateo 16, 24. La Iglesia Católica, muchos grupos protestantes y ortodoxos celebran la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, ya que ese día es el aniversario de la consagración de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén en el año 335 de la era actual, tras haber sido descubierta la cruz por Santa Elena. También se dice que ese día se conmemora la recuperación de la cruz por Heraclio en el 628 de manos de los persas, quienes la habían llevado a Ctesifonte tras tomar Jerusalén en 614. La exaltación de la cruz. ¿Qué significa la exaltación de la cruz? La exaltación de la cruz honra la cruz de Cristo, un instrumento hecho sagrado por el ofrecimiento que el Señor hizo de sí mismo para nuestra salvación. Lo celebramos,
tanto los católicos como los ortodoxos, el 14 de septiembre. ¿Qué significa la exaltación de la cruz? Cuando honramos o exaltamos la cruz, lo que hacemos los cristianos es principalmente reconocer a Cristo mismo, Segundo Concilio de Nicea. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 617 afirma: por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando: Salve, oh cruz, única esperanza. ¿Por qué celebramos la exaltación de la Santa Cruz? Así como celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz conmemora dos sucesos históricos. El primero es el descubrimiento, en el año 320, de la verdadera cruz, del Calvario y de la tumba de Cristo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, los encontró bajo un templo erigido a la diosa Venus, donde habían sido enterrados por los romanos. El segundo acontecimiento que origina la celebración de esta fiesta es la dedicación de una iglesia en ese lugar en el año 335. Hoy en día, esa iglesia, que existe desde entonces, recibe el nombre de Basílica del Santo Sepulcro y alberga el Calvario, la tumba de Jesús y la cisterna en la cual Santa Elena encontró los instrumentos de la pasión de Jesús, incluida la cruz. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. San Pablo en 1 Cioar 1, 22-24. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Antes de su crucifixión, el Señor habló sobre su muerte en la cruz varias veces a sus discípulos, primero de manera más velada y después más directamente. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Mt 10, 37-38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mt 16, 24. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Mt 20, 18-19. Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Mt 26, 2. ¿Qué dijo Jesús en la cruz antes de morir? Conocidas como las 7 palabras, estas frases son las que, según los Evangelios, dijo el Señor en su crucifixión. Lucas 23, 34. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 43. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19, 26-27. A la Santísima Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, a San Juan, ahí tienes a tu madre. Mateo 27, 46, y Marcos 15, 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan 19, 28, tengo sed. Juan 19, 30, todo está cumplido. Lucas 23, 46, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Cuáles son las 14 estaciones de la cruz? Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Cuarta estación: Jesús se encuentra con su madre. Quinta estación: Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz. Sexta estación:
La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús habla con las piadosas mujeres. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima estación, Jesús es clavado en la cruz. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Decimocuarta estación, Jesús es sepultado. ¿Qué representan las tres cruces? Las tres cruces representan la cruz de Jesús y las de los dos ladrones que murieron crucificados con él. La tradición nos da el nombre de uno de ellos, Dimas, a quien llama el buen ladrón, porque se arrepintió a último momento de su vida y recibió la salvación. En Lucas 23, 32 al 43 leemos el relato. Llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el significado espiritual de la cruz? La cruz representa la verdad de que Jesús se sacrificó por los pecados del mundo. Tristemente, muchos rechazan a Jesús y su cruz. San Pablo, en 1 Corintios 1, 18 a 25 se expresa así: pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. ¿Qué significan las siglas INRI de los crucifijos? Las iniciales INRI representan la frase latina Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Como dictaban las prácticas romanas de la crucifixión, Pilatos mandó grabar el nombre de Cristo y la frase crimen contra Roma en la cruz a modo de advertencia. Este titulum es uno de los artículos que encontró Santa Elena en Jerusalén y se conserva junto con otras reliquias de la Pasión en la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén en la ciudad de Roma. En Juan 19, 19 leemos que Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. ¿Por qué es conocida Santa Elena? Santa Elena fue la esposa del general Constancio y madre del emperador Constantino. Un tiempo después de que su hijo asumiera como emperador,
Elena se convirtió y se dedicó a buscar el lugar donde había muerto y había sido enterrado el Señor. En Jerusalén, obtuvo la ayuda del obispo de Jerusalén, San Macario, que le informó que la tradición sostenía que el templo de Venus estaba erigido sobre ese lugar santo. Ella, haciéndolo derrumbar, encontró debajo los lugares de la crucifixión y la sepultura de Jesús, así como los instrumentos de su pasión. ¿Dónde se conserva la cruz de Jesús? Aunque la mayoría de los fragmentos de la cruz se encuentran en Roma en la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén, a lo largo de los siglos, se han repartido muchos fragmentos como reliquias santas a diferentes iglesias e individuos. ¿Por qué se venera la cruz? La cruz se venera únicamente por quien ha sido crucificado en ella y por lo que Él nos alcanzó por medio de ella. Sea en sus reliquias de madera o como representación física con la imagen de Cristo en ella. En sí misma, como expresa San Pablo, la cruz es escándalo y necedad. ¿Todavía existe la corona de espinas? Hay reliquias de la corona en varios lugares, incluida Roma. La más conocida es la que está en la Catedral de Notre Dame en París, Francia. En el incendio ocurrido en el año 2019, que casi destruyó Notre Dame, logró ser recuperada antes de que se derrumbara el techo. Tengan gran confianza en la bondad y la misericordia de Dios, y Él nunca los abandonará, pero no dejen nunca de abrazar su Santa Cruz por eso. San Padre Pío.